de las técnicas de estudio más efectivas que existen se conoce como Active Recalling, pero ¿en qué consiste y cómo podemos sacarle el máximo provecho? En este capítulo lo discutiremos. Bienvenido a Café Inglés, mi nombre es Ismael Sereno y el día de hoy aprenderemos por qué la técnica de Active Recalling es tan efectiva para estudiar una segunda lengua. Y es que primero entendamos en qué consiste la técnica. La técnica consiste en primero hacer un input y después un output inmediatamente. Un ejemplo muy concreto sería leer un artículo en inglés, tratar de entenderlo lo mejor posible y una vez que lo hayas acabado de leer, tratar de explicárselo con tus propias palabras a alguien más. Si no tienes con quién practicar, lo podrías hacer grabándote a ti mismo con una grabadora o tu teléfono celular. ¿Qué tan bien hiciste esa conversión entre el material original y tu versión? Obviamente vas a cambiar palabras porque es parte de tu identidad, pero lo que vamos a tratar de hacer es tratar de conservar el mensaje original del mismo. Así es que este tipo de técnica cuesta trabajo sobre todo en un principio, pero es sumamente efectiva, y aquí vamos a ver las razones de ello. La primera es, promotes long-term retention. Active Recall is a method of retrieving information from memory, which has been shown to promote long-term retention of the material. By recalling information on a regular basis, you are strengthening the neural pathways in your brain, making it easier to recall information in the future. El punto número 1 se refiere a que este tipo de técnica lo que va a hacer es crear nuevas redes neuronales en nuestro cerebro que van a facilitar el poder recuperar información mucho más fácilmente. Así es que literalmente estamos haciendo un hackeo en nuestra memoria. Si bien el Active Recalling es una de las estrategias más efectivas, en un principio puede ser sumamente difícil. Así es que la mejor manera para irnos acostumbrando es irlo trabajando de manera paulatina desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y lo puedes hacer a través de estos 3 puntos. El primero, aprender a entregar recados. Es cuando alguien nos pide que le digamos una información a alguien más y lo hacemos. Generalmente esta es información que se puede resumir en unas cuantas oraciones, por lo tanto es mucho más fácil de manejar. El segundo punto es aprender a contar historias cortas. Para este punto te recomiendo que hagas una búsqueda en internet acerca de la página de Short Stories for Kids que está elaborada por Cambridge. Esta te va a encantar porque son cuentos cortos de aproximadamente 1 minuto, minuto y medio de duración que una vez que los hayas escuchado, cuéntaselos a alguien más con tus propias palabras. Además, el hecho de que son cuentos populares te pueden ayudar bastante en tu retención. Y el tercer punto es aprender a contar diálogos. Para este punto, la fuente de inspiración puede ser alguna película o serie donde 2 personajes estén entablando una conversación. Lo que vas a hacer es que una vez que hayas captado esa información, trata de contárselo a alguien más. Y aquí el propósito y la complejidad obviamente van a aumentar, ya que no únicamente te vas a tener que enfocar en decir las palabras que se están comentando, sino en agregar emoción, sentimiento e intención. Si lo haces así, te garantizo que tu capacidad de retención va a mejorar notablemente. El segundo punto es enhances understanding. Active Recall requires you to retrieve information from memory, rather than simply rereading or reviewing it. This process helps to enhance your understanding of the material by forcing you to engage with it at a deeper level. El punto número 2 me encanta porque se refiere a el compromiso que tienes con tu estudio. Normalmente cuando nosotros, porque toda la vida lo hemos hecho así, decimos que vamos a estudiar, tomamos nuestro libro, empezamos a leerlo y ya está. No quede nada más. Pero por eso para muchos, la técnica de tomar el apunte inmediatamente después de que acabas de leer algo es sumamente efectivo. Pero no copiarlo, sino leerlo, entenderlo, procesarlo y ponerlo en la hoja de papel. Esa manera de Active Recalling realmente te está comprometiendo con tu sesión de estudio y va a ser mucho más efectiva que simplemente leer. Para este punto mi recomendación es que aprendas a crear bullet points. Los bullet points son oraciones cortas que prácticamente resumen todo un cuerpo de información. En sí mismo crear bullet points es un arte, pero si lo logras, las ventajas son enormes. Ya que si tienes que dar, por ejemplo, una presentación en vivo, en tu diapositiva únicamente puedes colocar unas 3 o 4 oraciones y tú ya vas a saber qué es todo lo que tienes que desarrollar. A diferencia de esas presentaciones tan aburridas que son literalmente copy-paste de cuerpos completos de información y lo cual la persona que te está viendo inmediatamente la pones en un estado de estupefacción. Se queda completamente aburrido, lo desconectas. No, trata de evitar eso. Y para ti mismo, el hecho de generar bullet points también te va a ayudar notablemente en tu capacidad analítica y de resumen. El siguiente punto es, improves recall speed. Regular practice of active recall can also help to improve the speed at which you can recall information. This is particularly useful in situations where you need to quickly recall information, such as during an exam
or when giving a presentation. El punto número 3 es uno de mis favoritos como efecto secundario de esta técnica, porque cuando estás en situaciones de estrés, por ejemplo, en una presentación en público, en vivo, o durante un examen, tienes que recordar la información más fácilmente. Pero si has hecho tu tarea y si has practicado constantemente con la técnica de Active Recalling, te garantizo que va a ser mucho más fácil recuperar esa información, sobre todo en esas situaciones de estrés. Este punto habla de la capacidad que tenemos para recuperar la información rápidamente. Y qué mejor que tuviéramos un ejercicio que nos incentivara a desarrollar esta habilidad. Pero ¿cómo hacerlo? Muy sencillo. Toma un cuerpo escrito, puede ser un artículo, algo que esté aproximadamente entre las 200 y 250 palabras. Léelo. Y una vez que lo hayas consumido, vas a tomar una hoja de papel en blanco y tu pluma, porque tu objetivo va a ser reescribir la información que acabas de leer. Cronométrate, esto es extremadamente importante, ya que una vez que hayas finalizado, date cuenta de dos cosas. Número 1, la versión que tú escribiste, ¿se conserva la esencia original de lo que acabas de leer? Y número 2, ¿cuánto tiempo te tardaste? Vamos a asumir que te tardaste unos 5 minutos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En tu siguiente práctica vas a leer otro artículo y posteriormente nuestro objetivo obviamente es que de esos 5 minutos lo disminuyamos por lo menos entre los 5 y 10 segundos. Si lo logras, vas a notar una notable diferencia en tu capacidad de retención, porque lo que estamos haciendo es agregar un elemento de estrés. La dinámica es muy sencilla. Básicamente, a menor tiempo, mayor estrés, pero mejor es la calidad de la práctica. Y esto es muy importante porque generalmente cuando nosotros practicamos con algún tipo de técnica de memorización, el elemento que siempre dejamos fuera es ese elemento de la vida real o del estrés. Obviamente esto se nota claramente cuando tenemos que dar una presentación en vivo o estamos en un examen donde ahí sí nos entran los nervios y puede que el cassette se nos ponga completamente en blanco y se nos olvide lo que queríamos decir. Es por eso que cuando agregamos este pequeño reto y además hacerlo en una menor cantidad de tiempo te va a poner el estrés necesario para que progresivamente vayamos mejorando. El siguiente punto es Facilitates Retrieval Practice. Retrieval practice involves actively trying to recall information from memory, which has been shown to be more effective than simply reviewing the material. Active recall is a form of retrieval practice and can help to facilitate this process. Aquí la palabra clave es retrieval, porque la podemos interpretar o entender como recuperación. Y una analogía sería, por ejemplo, cuando tratas de recuperar los datos de tu disco duro que se echó a perder, o de alguna memoria, o de tu computadora, de tu teléfono, de cualquier lado. Sabes que no es fácil, porque tratar de recuperar implica que de alguna forma ya se olvidó, se borró y que está por ahí perdida. Bueno, precisamente es lo que nosotros queremos hacer, que si de alguna forma no hemos fortalecido ese conocimiento, lo podamos extraer y recuperar, aunque sea en condiciones para nada óptimas. Así es que vale bastante la pena. Para este punto lo que te voy a recomendar es que, así como trabajamos en el punto anterior, donde escribíamos algún artículo que acabamos de leer, lo que también podemos hacer es una pequeña variante, es decir, leer un artículo o alguna pieza de información y posteriormente dejar que pasen entre unos 3, 4, 5 días o hasta una semana y posteriormente tratar de reescribir en la hoja de papel lo que consumimos. Este ejercicio obviamente es mucho más difícil porque ni siquiera nos estamos dando la oportunidad de escribir los bullet points que mencionamos en los puntos anteriores, sino que en este literalmente es leerlo, lo cierro, me olvido de él y a ver cómo va en 3 días, en una semana. Obviamente, como acabamos de mencionar, tú dices, pero es que es muy difícil, Isma, porque nada más lo leí una sola vez y ¿cómo se supone que voy a retener esa información? Bueno, el punto es que justamente cuando no tenemos el tiempo suficiente para aprender algo con tiempo y con dedicación, normalmente nuestra mente opta por decir esto, tal vez no lo voy a ver en el futuro, por lo tanto lo descarto. Pero cuando nosotros estamos en la plena conciencia de decir, esto que voy a leer es importante y ahorita no tengo un medio ni impreso, analógico o digital para recordarlo después, entonces me conviene tenerlo aquí. Lo que estamos aprendiendo es a domar nuestra mente, diciéndole, esta información que voy a consumir es importante, así es que quiero que la recuerdes. En un principio puede que nos cueste trabajo, pero conforme te vas acostumbrando te vas a dar cuenta que vas a ser mucho más capaz de recordar pequeños detalles por periodos prolongados de tiempo. Y el último punto es, encourages active learning. Active recall is an active learning technique, meaning that it requires you to actively engage with the material. This approach has been shown to be more effective than passive learning techniques,
such as simply reading or listening to information. By actively recalling information, you are more likely to remember it in the long term. Básicamente tenemos que recordar que cuando aprendemos alguna información lo podemos hacer de manera activa y de manera pasiva. Cuando hablamos de manera pasiva, que es lo más común, es nuestro reading or listening. Es decir, entra la información y ya está. Cuando hacemos el output nos referimos a speaking, hablar, o writing, escribir, producir. Pero particularmente el active recalling involucra los dos procesos. Es hacer el input, tratar de procesarlo y digerirlo e inmediatamente después hacer el output. En resumen, ¿por qué este ejercicio es tan efectivo? Punto número 1, porque focaliza nuestra atención. Nos permite estar plenamente concentrados en la actividad que estamos haciendo y evitar distracciones. Punto número 2, porque crea huecos en la información que estamos consumiendo. Y a nuestra mente no le gusta tener huecos de información. Cuando tenemos un ejercicio de fill in the blanks, es uno de los que más estrés provocan y más satisfacción da cuando los cumplimos, porque justamente a la mente le encanta rellenar huecos. Y el tercer punto, agregar un elemento de estrés. Cuando cronometramos nuestras actividades y queremos hacerlas en un tiempo menor, lo que estamos haciendo es colocarnos en una situación de la vida real, donde cuando tenemos que dar una presentación en vivo o tenemos que presentar un examen, es justamente el tipo de práctica que nos conviene tener dominada, ya que nos va a permitir tener un mucho mejor manejo del estrés y de nuestros nervios. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este capítulo de El Café Inglés. Les agradezco. Mi nombre es Ismael Sereno y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.